Bien, muchachos, vamos a continuar. Ahora sí que salen los imprevistos de último minuto y vamos a avanzar un poquito en el apartado de tejido epitelial. Ahorita vamos a tener un estudio transoperatorio. Ya les había comentado cuáles son nuestras urgencias que nos hablan de quirófano para las muestras. Y vamos a tener por ahí un estudio transoperatorio. Entonces, pues vamos a tener que abandonar un poquito antes el aula. Ahora sí que el aula virtual, porque pues hay que atender la urgencia. Entonces, vamos a avanzar un poquito en el tema. Cuando ya me dé la señal de que ya está la muestra de quirófano, pues vamos a tenernos que retirar un poquito antes, ahora sí que desgraciadamente, y ya nos veríamos la siguiente semana ya en horario normal. Nomás déjenme reviso, porque con los del grupo A, que tengo clases el martes, hasta donde yo tengo el martes es día festivo. Entonces, sí necesito checar eso bien para ponerme de acuerdo con los del grupo del martes, por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Pero sí que bueno, vamos a comenzar el apartado. Les digo, ya cuando yo les dé la señal de que se corta la presentación, porque vamos a ir a atender la urgencia, terminamos y continuamos entonces la siguiente semana, muchachos. Entonces, vamos a darle brevemente. Ya nos avisaron ahorita por teléfono que en unos instantes más nos van a dar el pitazo de que ya está la muestra en quirófano, pues bueno, para pasar a revisar qué nos tienen por ahí. Se supone que es algo de mama, al parecer. Debe ser de glándula mamaria. Pero bueno. Tejido epitelial y glándulas. Este es un apartado muy largo, ¿verdad? Involucra varias clases. ¿Sí? Yo creo que estos se van a entretener mucho para su segundo examen parcial. Obviamente sí vamos a terminar el capítulo, sí son muchísimas diapositivas y lo amerita porque es un tejido que hay que ahondar con mucha profundidad. ¿Verdad? Vamos a platicar del primero de los tejidos básicos, que es el tejido epitelial, y incluye dentro de él a lo que son las glándulas. Entonces, ¿cómo encontramos el tejido epitelial? Antes de ver la definición de tejido epitelial, no olvidemos que aquí ya estamos hablando de tejidos. Y cuando yo ya hablo de tejidos, yo ya estoy hablando de grupos de células. Yo ya no estoy hablando de células de manera individual. Estoy hablando de grupos de células que trabajan en conjunto. ¿Sí? Bueno, el tejido epitelial, o estas células, o este grupito de células que forman el tejido epitelial, la podemos encontrar de dos grandes maneras. Número uno, simplemente como células de cubierta o revestimiento, ya sea revistiendo una cavidad externa, una superficie interna. A esta forma de presentación se le llama epitelio propiamente dicho. Mientras que en otra forma, las células epiteliales se pueden disponer formando unidades secretoras llamadas glándulas, a lo que se le llama epitelio glandular. Entonces, dentro de este capítulo vamos a revisar el tejido epitelial en estas dos maneras. La primera, que es la que vamos a revisar a continuación, que es epitelio propiamente dicho, simplemente revestimiento, y el epitelio glandular, que se revisará más adelante. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Bueno, pues una muy importante, ¿sí? Que es protección, ¿sí? Es un manto de células que protege, ¿verdad? Pero también los epitelios tienen la propiedad de transportar moléculas. Por ejemplo, vámonos con el epitelio de la vía respiratoria, el transporte de los gases respiratorios, secreción de hormonas, enzimas, pues esto lo aplicamos al epitelio glandular. Absorción de materiales, vámonos con el epitelio del intestino, ¿sí? Absorción de sustancias. Y detección de sensaciones, pues vámonos con la piel, como un órgano de los sentidos que tiene esta capacidad de detección. La definición de epitelio, ahí está. Son células que se encuentran contiguas, unidas estrechamente, ¿sí? Y que forman capitas, forman hojas, forman sábanas de células fuertemente unidas una con la otra.
La característica del tejido epitelial es eso, que son células que están una pegadita con la otra, con su vecina, de un lado a otro. Forman hojas, forman mantos, sábanas que pueden tener 2, 3, 4, 5, 6 capas, la que ustedes quieran. Aquí la clave es que las células van a estar fuertemente pegadas una con la otra. ¿Cuántas células tiene un epitelio? Pues todas las que quieran. Puede tener desde 100, 200, 300, miles de células formando capas. Ahora bien, reglas básicas de los epitelios. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por lo que está por abajo de él, ¿sí? Por el tejido que está subyacente. ¿Y qué tiene de manera subyacente? Casi siempre tiene el tejido conectivo. El tejido conectivo es el segundo tejido básico que vamos a revisar. Entonces, una primera regla de todos los epitelios es que no tienen vasos sanguíneos. Se nutren por lo que está por debajo de él, por lo que arrojan los vasitos que están por abajo de él. Y otra cosa muy importante que no está mencionado en esta diapositiva, todos los epitelios, como regla de oro, descansan sobre una membrana basal. ¿Se acuerdan lo que platicamos ahorita, verdad? Del concepto de membrana basal en matriz extracelular, ¿sí? Que la membrana basal es un material amorfo, como una pastita de moléculas que se encuentran por abajo de los epitelios y los separan del resto de los tejidos. Todos los epitelios, por regla, tienen una membrana basal. Obviamente, la mayor parte de los casos no es visible, ¿sí? No es visible con hematoxilina y eosina. Necesitamos técnicas especiales, ya lo mencionamos en el apartado de matriz extracelular, que se puede pintar con el PAS, ¿ah? Pero normalmente es una capita de material amorfo muy delgadita por abajo de los epitelios. ¿Sí? Aquí tenemos algunas primeras imágenes del tejido epitelial para que vayamos revisando. Esta es una imagen de la luz del esófago humano teñida con hematoxilina y eosina, ¿sí? Todo esto, de donde le estoy señalando con el puntero para acá, es la pared del esófago. Y todo esto que está clarito aquí es la luz del esófago. Aquí es donde pasan los alimentos que masticamos. Bueno, la primera capita es esta de aquí. ¿Ya vieron este grupito de células? Formando varias capas. Esta primera capa es el epitelio del esófago. Luego vamos a ver qué características tiene, pero vean cómo aquí forma un revestimiento en contacto con la superficie interna del esófago. De aquí para acá siguen las demás capas de este órgano. Este, por ejemplo, a continuación, es una imagen de la pared del estómago, del epitelio del estómago. Hacia acá arriba, todo esto de acá sería la luz del estómago. Aquí es donde caen los alimentos que masticamos y empieza la digestión. El epitelio es este mismo. Y vean cómo el epitelio aquí forma muchas tortuosidades, miren. Forma muchos plegamientos. Incluso más adelante lo revisaremos, este epitelio incluso se relaciona con glándulas. Pero bueno, para no confundirnos, solo que vean aquí el epitelio que reviste la superficie del estómago. Si ustedes son observadores, se darán cuenta que solamente es una capita de células. Solamente es una capita, miren, solo una capita. Ahí va la capita, la capita, la capita. Y forma muchos plegamientos, ¿sí? Y de aquí para acá empieza el resto de la pared del estómago. ¿Qué es lo interesante del apartado de los epitelios? Pues es que existen de muchos colores y sabores. Entonces existe una clasificación de los epitelios. Entonces, ¿qué es importante? Por eso les vuelvo a recargar. Revisen la figura que viene en las primeras páginas de su texto del Gardner, donde viene una fotografía principal de los epitelios y las características que estos tienen para que lo repasen. ¿Sí? Lo que les complica un poquito la existencia, y sobre todo para el segundo examen parcial, es la nomenclatura. ¿Por qué? Porque los epitelios se nombran, tienen nombres, y algunos de ellos tienen apellidos y tienen hasta apellidos de los apellidos, lo que los dificulta. Pero si entienden las reglas básicas no va a ser tan complicado, aunque también desgraciadamente cuando hay reglas también hay excepciones, y también aquí vamos a encontrar excepciones a la regla, que también las vamos a ver al final. Rápidamente, reglas básicas, y esto es muy importante, hay que tomar nota. Sí, el epitelio se conforma. Bueno, antes de eso, las dos características que yo voy a tomar en cuenta para nombrar un epitelio, darle el nombre básico, es
Disposición de las células, número 1, y número 2, morfología de las células. ¿Qué es disposición? Disposición se refiere al número de capas. Como hablamos de grupitos de células, las podemos dividir en capas o simplemente puede ser una sola capa. Si el epitelio se constituye por una sola capa, el epitelio se le va a llamar simple. Si el epitelio tiene 2 o más capas, sin errarle, así tenga 6, 7, 8, 10 o 2, se le va a llamar estratificado. Entonces aquí tenemos la primera llave del cuadro sinóptico. En disposición, los epitelios pueden ser estratificados o pueden ser simples. Simple es una capa, estratificados 2 o más. Ahora viene la morfo. En la morfología tenemos ahora sí que solamente 3 caminos, 3 formas. Si la forma de la célula es aplanada, apachurrada, se le va a decir plana, escamosa o pavimentosa. También la palabra pavimentosa aplica. Plana, escamosa o pavimentosa, si la célula está apachurrada. Cúbica, si la célula tiene forma de cubito, cuando la vemos con el microscopio, o si... Sí. Y obviamente en el segundo párrafo se mencionan las famosas excepciones a la regla, que son los epitelios especiales, el cerdo estratificado y el epitelio transicional, que se revisarán en la parte final. Adelante. ¿Puede volver a poner la que estaba antes? O bueno, lo que dijo antes, porfa. ¿Está? No, la anterior. Sí, esa, gracias. Muy bien. Listo, profe, gracias. Okay. Y esta es la imagen que debemos de repasar y deben de darle una buena checadita en su casa nuevamente, porque les permite repasar las distintas combinaciones de nombres. Miren, por ejemplo, los simples, miren, escamoso, tejido conectivo. Ojo, si ustedes le ponen atención a la fotografía, se podrán dar cuenta que entre el epitelio rosa y el tejido conectivo en azul hay una línea amarilla. ¿Quién me puede decir qué es esa línea amarilla? Rápidamente, ya lo vimos. La membrana basal. La membrana basal, exacto, exacto. Eso es muy importante. De las reglas de oro, la membrana basal, todos los epitelios por regla tienen membrana basal y corresponde a un pequeño material amorfo, rico en carbohidratos, ya incluso les había dicho colágeno tipo 4 de las membranas basales, que forma una pasta en donde las células se anclan como si fuera un cimiento. Esto es muy importante. La membrana basal es clave para que el epitelio se mantenga en su lugar y esté fijo. Vean las combinaciones de los estratificados, miren. Y aquí están los que se salen de la regla. Pseudoestratificado y el transicional. Vean cómo el transicional se ve de 2 por 1. Vamos a irlos describiendo cada uno de ellos con sus combinaciones. Y vamos a ver rápidamente el más sencillito de todos, yo creo que unos minutitos antes de que ya nos hablen de quirófano, que sería el epitelio plano simple. Este es el que tiene el nombre más sencillito y el más fácil de todos. Epitelio plano simple, o también se le conoce como escamoso simple o pavimentoso simple. ¿Cuál es la definición? Pues bien sencillo. Capa única de células aplanadas. Capa única de células aplanadas. ¿Qué característica tiene este epitelio? Pues puede funcionar como una membrana limitante, ¿sí? Simplemente como una separación. Es un epitelio que tiene la propiedad de transportar sustancias. Por ejemplo, me voy al riñón. En el riñón hay estructuras, ¿sí? Hay estructuras que tienen tubitos que ayudan a la formación de la orina, que tienen epitelio plano simple, y por ahí se mueven muchísimas sustancias. Intercambio de gases. Vámonos con el epitelio de la vía respiratoria distal, el de los alveolos pulmonares. El epitelio plano simple, por ejemplo, de las cavidades corporales, como la cavidad abdominal, produce líquido de lubricación, lo cual disminuye la fricción entre los órganos. Entonces,
El epitelio plano simple, aunque lo vean bien chiquitito y bien delgadito y aplanadito, tiene muchas funciones y cosas importantes, los cuales se irán mencionando en sus respectivos apartados. Aquí está. Algunos nombres especiales, rápidamente. El epitelio pavimentoso simple o plano simple que reviste el interior de los vasos sanguíneos, este epitelio se le llama endotelio. Ojo, es un sinónimo. Cuando yo les diga, estoy viendo el endotelio de ese vaso, me referiré al epitelio plano simple del vaso. Ojo, es sinónimo. Plano simple, en los vasos sanguíneos se llama endotelio. En las cavidades corporales, ¿cuáles son las cavidades corporales? La cavidad abdominal, la más grande, luego la cavidad torácica, donde están los pulmones. Y número 3, la cavidad pericárdica, donde está el corazón. Bueno, aquí las cavidades corporales tienen revestimiento por epitelio plano simple. Bueno, el epitelio plano simple en estas cavidades corporales también se le llama mesotelio. Y mesotelio es lo mismo que decir pleura, por ejemplo, en el tórax. Mesotelio es lo mismo que decir pericardio, cuando nos referimos al corazón. Y mesotelio es lo mismo que decir peritoneo, cuando hablamos de la cavidad abdominal. También son sinónimos. Entonces, el epitelio plano simple de las cavidades corporales también se le llama mesotelio. ¿Sí? Y también es epitelio plano simple. Ahora vienen las fotografías interesantes. Ya lo que hemos venido revisando, aquí tenemos el ejemplo de 3 vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo bien grandote y estos 2 chiquitos que están aquí. ¿Sí? Aquí tenemos los elementos de la matriz extracelular. Denme un segundito. A few moments later. Bueno, entonces, muchachos, los salvó la campana. Entonces, nos vamos a quedar en esta imagen y vamos a empezar a revisar de aquí en adelante pues, los ejemplos respectivos de cada uno de los epitelios. Ahora sí que pues se nos atravesó esto en el camino. Continuamos la siguiente semana. Lean a profundidad el capítulo de epitelios porque sí viene cargadito, sobre todo para su examen parcial, y sí vienen muchas cosas que hay que revisar. Y sí es muy importante para mí que se aprenda bien la nomenclatura. ¿Sale? Entonces vamos a revisar muchísimas imágenes, nos vamos a cansar de ver fotografías, pero eso es importante que les quede claro, y sobre todo porque mucho de eso también va a abarcar en las cuestiones de las prácticas de laboratorio, que poco a poco se van a acercar. ¿Sale, vale? Gracias, entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Bye.